Se hizo un análisis de los últimos 11 años de las estadísticas y lo que encontramos es de que sí hay un incremento en los últimos 2 años, principalmente en temas de bloqueos. Lo que pedimos a la policía fue que nos proporcionaran datos que ellos tuvieran sus registros de las manifestaciones, de eventos de manifestaciones y de bloqueo de carreteras. Y lo que encontramos es de que en 2012 a 2014 aproximadamente se mantuvieron alrededor de 500, 600 manifestaciones. Esa cifra casi se duplicó para 2015. Recordemos todo el tema de las revueltas que hubo en 2015, tema político, tema judicial. Luego hubo una reducción hasta el 2020, pero en los últimos 2 años aumentaron. Y no nos preocupa tanto el tema de las manifestaciones, porque es un derecho consagrado en la Constitución, sino nos preocupa el abuso de este derecho, porque se ha empezado a bloquear las carreteras. Bueno, ya viene de muchos años, pero en los últimos años ya es más frecuente, en donde sí se ha visto ese costo que se pasa a la sociedad, ¿verdad? No solo al tema de empresarial, sino a la sociedad en general, porque las personas tienen que cambiar. Por ejemplo, ya no pasan por esta ruta porque ahí está bloqueado, se van por otro lado, que les causa más costos en cuanto a desplazamiento, gasto de combustible, otra ruta de transporte, por ejemplo. Entonces vemos con preocupación esto, y que sí existen algunos desafíos importantes que no se han solucionado de fondo. Por ejemplo, en el 2011 vimos que la Corte de Constitucionalidad empezó a generar jurisprudencia acerca de este tema, la cual se ha fortalecido en los últimos años, pero el asunto es que la Procuraduría de los Derechos Humanos, la unidad de mediación que existía anteriormente, fue eliminada. Y entonces hay un problema, y es que la policía muchas veces no actúa si no hay presencia de un representante de la PDH. ¿Por qué? Porque luego la PDH va y denuncia a los agentes de la policía o al director de la policía por las acciones que emprendieron, cuando realmente pudieron estar apegadas a los protocolos que están establecidos. Entonces vemos ahí un desafío importante en cuanto a fortalecer esa unidad de mediación, porque lo que vimos es de que en algunos casos la PDH no puede llegar porque el desplazamiento, el delegado está muy lejos, o solo hay un delegado y hay más de un bloqueo en la jurisdicción. Entonces es un asunto grave, porque la policía no actúa y entonces el bloqueo no se despeja, porque hay que recordar de que la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha dicho de que una manifestación es ya considerada violenta si están haciendo uso de armas de cualquier tipo, o incluso si hay un bloqueo total del tráfico. Entonces, mientras se esté en un diálogo, que ya sea con la PDH o la PNC o alguna otra autoridad, a veces es el gobernador, mientras haya un diálogo o haya un carril libre en donde las personas puedan circular alternativamente, todavía se considera de que esa manifestación no es violenta. Pero cuando ya pasa a ser violenta, que ya hay uso de armas, hay amenazas, hay un bloqueo completo, entonces ya la policía debería tener la autoridad de ejercer el desalojo, pero tienen miedo de actuar porque después no hay quien los respalde. A nivel político también a los políticos no les conviene meterse en esos berenjenales, porque después es un costo político que les pasa, y al final dejan tirada a la policía a lo que hayan hecho, y entonces dicen, bueno, si no existe ningún respaldo no vas a hacer nada. El problema es de que al final termina afectando a toda la población esta problemática.